Parte tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 7 minutitos. Saludar a todos y todas quienes a esta hora se están conectando en vivo a las transmisiones a través de las pantallas del mostrador, a quienes nos van a ver durante el día. Como siempre, vamos a estar analizando y arrancando la semana para poder comentar, ¿cierto?, los temas más importantes de la contingencia política, la carrera presidencial, qué está pasando también con el tema de las encuestas, eso y mucho más junto a los panelistas que como siempre me acompañan los días lunes. Pasamos a ver inmediatamente en pantalla al experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Fran, hola Marcos, ¿cómo están? Hola, y también saludamos al director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo están, Fran, Cristian? Muy buenos días. Oye, partamos el tiro comentando, ayer yo me acordaba respecto a las advertencias que siempre hace Marco en torno a las encuestas, que son una foto del momento, que hay que leerla y dimensionarla en su justa medida, pero llamó bastante la atención este adelanto que lanzó el diario financiero de la Academ, que mostró un giro, o por lo menos una tendencia que no se había visto antes, y es que José Antonio Kast sobrepasó en preferencias a Evelyn Matei por un punto, algo que no habíamos visto, y también por otro lado, en la misma encuesta, Janet Jara supera a Carolina Toá. También ayer tuvimos la encuesta de Criteria, que si bien mostró la tendencia de siempre, pero aún así José Antonio Kast obtuvo un 20%, su mejor registro en más de un año, lo que nos dice o nos muestra cierto ajuste que podemos estar viendo de aquí en adelante también en medio de la carrera hacia las primarias, ¿cierto? De hecho, el próximo sábado 14 de junio, si no me equivoco, comienza la veda que prohíbe el acceso público a las encuestas electorales, así que estas serían las últimas que estaríamos viendo por el momento. Marco, ¿cómo lo lees tú? Dimensionándolo, los presidentes de partidos, los parlamentarios, trataron de no hacer mucho alarde respecto a este cambio de tendencias entre Kast y Matei, pero aún así es un dato interesante a estas alturas del partido. ¿Cómo lo ves? Sí, y efectivamente, como tú dices, probablemente no conozcamos encuestas públicamente porque van a circular de manera privada, ¿no es cierto? Las van a ver o las van a leer los sectores más politizados después del día sábado, ¿no? Claro, y las encuestas que tuvimos esta semana, que este fin de semana son mostradas, ¿no es cierto?, como las últimas y que de alguna manera están prefigurando ciertas tendencias, ¿no? Se habla de quiebre, justamente por este dato que tú decías, José Antonio Kast y Janet Jara en mención espontánea. Siempre aquí es respecto de la pregunta quién le hizo énfasis en esto, quién le gustaría, que es distinta a la pregunta por quién votaría usted si las elecciones fueran el domingo, ¿no? Eso es bien importante porque yo insisto siempre, mucha gente puede decir que me gustaría que la Fran fuera presidenta, ¿no? Estaríamos encantados, pero no quiere decir que necesariamente el día de la elección o si tuviera que votar, votaríamos por la Fran. Esa es la diferencia, ¿no? Que es bien importante. Lo que tenemos por ahora, por eso siempre digo, es una percepción, es una fotografía de una tendencia, pero el Chile que va a definir la elección presidencial es mucho más amplio y volátil de lo que las encuestas pueden captar. Eso como primera cosa. Y en segundo lugar, creo que mientras no suceda la primaria del oficialismo, es difícil medir escenarios de primera vuelta, ¿no? Como lo que estamos viendo, porque de repente se ponen a todos en una grilla, pero no, los candidatos de verdad van a estar el 18 de agosto, definitivamente, ¿no? Y ahí vamos a ver efectivamente, y ahí vamos a ver qué tanto las encuestas logran calibrar este clima de opinión que, como digo, va a ser muy distinto. Recuerden que en la primera vuelta
de hace 4 años atrás, de noviembre del 2021, votaron 7.114.000 personas. En las elecciones de octubre de alcaldes, concejales y gobernadores, elecciones subnacionales, votaron 13 millones con voto obligatorio, 112.000 personas. O sea, hay prácticamente un bolsón de 6, de 7 millones de electores, ¿no es cierto?, que son los que hacen bien incierto este resultado y que es normalmente lo que no capta las encuestas, ¿no? Por eso que, de alguna manera, como digo, nosotros de leer, de entender el escenario político con las encuestas que solo analizamos los más politizados y que las vemos los más politizados, pero en realidad la elección se va a definir de otra manera. Porque, claro, este es un dato, no es que las encuestas sean una mala herramienta, no estoy cuestionando el instrumento, sino que estoy cuestionando, ¿no es cierto?, o comentando más bien opinión que no necesariamente se van a traducir en un resultado final, ¿no? Y tenemos la comparación de lo que pasó en la primaria hace 4 años atrás. Los favoritos finalmente terminaron perdiendo. Eso dicen que estaría ocurriendo ahora con estos datos que tú das, Fran, que en la encuesta Cadem están también en el margen de error. La encuesta Cadem tiene entre 2 y 3% de margen de error, ¿no? Y las diferencias que tiene Kass Matei, que no están compitiendo en una primaria formalmente, ahí no hay una primaria formalmente, sin embargo los hacen competir. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, la primaria oficialista, en donde sí hay 4 candidatos en disputa, donde también las diferencias están en ese margen. Lo concreto es que no tener encuesta no nos va a permitir saber, por ejemplo, cómo le va la franja, ¿no? La franja que empieza el día 11 de junio. Entonces no vamos a ver qué efecto tiene la franja en términos comunicacionales. A lo mejor Cristian tiene ahí una opinión respecto de eso, si puede mover o no puede mover la aguja, en términos de preferencia, en términos de lo que le hace sentido a la gente. Pero eso no lo vamos a poder saber. Igual van a circular encuestas a través de las redes sociales, muchas de ellas de dudosa, digamos, veracidad, ¿no es cierto? Porque va a haber muchas noticias falsas respecto a las encuestas y por lo tanto vamos a tener que estar atentos a ese escenario y solo vamos a poder tener claridad para medir primera vuelta cuando tengamos candidato o candidata electo en el oficialismo el próximo 29 de junio. Ahora, Cristian, leyendo particularmente los climas de opinión y la foto que nos tira por ejemplo, la academia, ¿cómo has visto el despliegue comparativamente entre Kast y Matei? Porque vamos a hablar de las primarias, pero veamos ese marco primero. Vemos a un José Antonio Kast que ha estado más tranquilo en términos de campaña y una Evelyn Matei que inscribió su precandidatura, hizo un lanzamiento masivo con gente, con adherentes, tiró un spot por redes sociales bastante llamativo, lanzó su lema de campaña, orden y progreso, no recuerdo la frase completa, pero Esperanza. Esperanza, pero está armándose en ese sentido, tratando un poco de subirse a caballo a propósito de la campaña de las primarias. ¿Cómo ve ese contraste y que finalmente Kast esté como repuntando, o más que repuntando, alcanzando el Matei ya más concretamente? Sí, como decía Marco muy bien, el tamaño muestral de estas encuestas implica que para lograr una diferencia real, un desempate entre ambas posiciones, entre Kast y Matei, requieres a lo menos 3, 4 puntos de diferencia, a lo que no es el caso. O sea, técnicamente, reitero, y lo tuyo y también lo que dice Marco, están en un empate técnico, nomás, esa es la realidad. ¿Ah? Ahora, la estrategia de Kast es bien sencilla, es el silencio. ¿Ah? Que hable Kaiser, que él dé la sensación que es el personaje que efectivamente representa de alguna forma a ese electorado disgustado con la derecha tradicional, que está más concentrado ya en hacer un cambio radical, irse al otro lado, irse a la extrema derecha, o como le dicen también eufemísticamente, a la nueva derecha. Y en ese contexto, el que está haciendo la campaña de extrema derecha, la campaña sucia, el trabajo sucio, es Kaiser, siempre pisa el palito en los medios y profundiza su mirada. Y en ese contexto, obviamente, que la posición, como lo hemos dicho más de alguna vez, la posición de Kast es cada vez más de centro. ¿Ah? La percepción de posición política se ha ido corriendo al centro político y dentro de su confusión, y más allá del lanzamiento que tuvo Matei, dentro de su confusión de contenidos que tiene, de no tener una línea dura, una línea directa, un ideario claro y conciso
para la audiencia, para la gente, para los lectores. A veces se enoja, a veces no se enoja, a veces insulta, a veces no insulta, a veces se va más para la extrema derecha, a veces se queda más centrada en su punto. Muy confuso todo. Entonces, en ese contexto, el mejor aliado de Kast, obviamente que es el silencio, y lo está aplicando, ¿ah? Lo está aplicando. Lo más notable fue después de la cuenta pública, hace unas semanas atrás, cómo guardó silencio respecto a varios temas, ¿ah? Entre ellos la mujer, ¿ah? Que es un tema súper delicado en el republicanismo, ¿ah? Que es una mirada bastante más conservadora y tradicional, ¿ah? De la mujer como en el siglo XX, mediados del siglo XX. Entonces yo creo que eso es, está el silencio ahí operando en el caso de Kast, ganando tiempo, ganando posicionamiento de centro, y ahí está, y ahí hay que ver qué hace que Matei. Ahora, Matei también hay que decirlo, Matei lleva ya miles de años como candidata, y a pesar de esos miles de años que lleva como candidata, sigue siendo la puntera, ¿ah? O sea, sigue punteando. Ha perdido posiciones, bueno, obvio, o sea, si un producto, entre comillas, es líder y permanentemente está en liderazgo, obviamente que van a tener jugadores detrás de ese liderazgo de estar tratando de atacar y destruir para lograr el primer lugar. O sea, a pesar de todo, ella se mantiene, ¿ah? Cada vez más cerca Kast, empatando Kast, pero está ahí, ¿ah? Se mantiene aún, y eso también habla de alguna forma de que tiene una cierta capacidad o tiene un posicionamiento en cierto público que sigue creyendo en ella, ¿ah? Que ese público, hay que decirlo también, más bien de derecha tradicional, que le gusta enfrentarse a una izquierda, pero en un tema de conversación, no en un enfrentamiento, sino en un diálogo, que es lo que siempre hemos visto un poco en la relación que hubo en el pasado entre concertación y derecha, un poco eso, ¿ah? Un poco revivir eso, y ese grupo no tiene problema, ese seguidor de Matei, ¿ah? No es el seguidor que está disgustado, que está súper cabreado con Piñera, que Piñera los engañó, ¿ah? Le cedió todo a la izquierda. ¿Ah? Ese ya no, ese ya está en otro lado, está donde Kast o está más cerca de Kaiser, ¿ah? Pero ahí está ese electorado de centro derecha que sigue aún creyendo en Matei, si no estaría todavía en las encuestas del primer lugar a pesar de todos estos meses. O sea, digamos, algo tiene Matei, más allá de sus debilidades y su confusión de contenidos, algo tiene que sigue permaneciendo, ¿ah? Mm. Oye, ¿y qué te pareció antes de pasarle la palabra a Marco? ¿Qué te pareció el video de campaña? Y a propósito de confusión, este contraste o esta contraposición entre Evelyn versus Matei y cómo juega con eso No, en es el spot. interesante. O sea, yo digo, hace rato que no veía, bueno, no veía un buen spot político en Chile desde la campaña de Boric del ¿Te gustó? arbolito. Sí, me gustó mucho el arbolito de Boric, y también me gustó mucho la campaña del rechazo, ¿ah? En el plebiscito salida. Me gustó mucho, ¿ah? Y creo que desde esa época de la campaña del rechazo que no había una pieza tan interesante, porque en el fondo juega con la mujer que toca piano, que hace el jardín, y la mujer que acoge, la mujer hembra, digamos, que es como la madre tierra, pero también tiene a su lado el lado Matei, el lado del padre, integrante de la dictadura, la Matei dura, la Matei que se enfrenta. Entonces ahí está el yin yang un poco, o como yo decía por ahí Mm. también, Mr. Hyde o Mr. Jenkins, ¿ah? Cualquiera de esos dos personajes están ahí en potencial. Ahora, el problema de todas estas promesas políticas, que son bonitas, son interesantes, y una buena pieza política, siempre estas piezas políticas son jodidas porque en el fondo tienen que representar el temperamento del candidato, y en este caso de la candidata. Entonces, no, nos está pasando mucho, y creo que Marca puede estar de acuerdo en eso, que Matei ha sido mucho más a veces Matei que Evelyn, ¿ah? Es como que lo que dicen los medios cuando mandó a callar a la vocera de gobierno es la Matei, po, ¿ah? Entonces se aparece mucho la Matei, entonces es una pieza interesante, bonita, atractiva, pero no sé qué tanto sentido le haga a la gente en la medida que la candidata cada cierto tiempo explote, ¿ah? Y hasta ahí llegó nomás el yin yang que promete el político, que promete el spot, ¿ah? Pero es interesante, es una buena pieza política, sin duda. Ujú. Marco, ¿y qué te pareció a ti? Y es interesante el tema del equilibrio de su figura, ¿cómo va a jugar con eso? ¿Cómo va a tratar de mantenerlo en campaña? Sí, y para eso, claro, tiene que ser coherente entre esa narrativa y lo que ocurre en la realidad, y lo que hemos visto que siempre tiende a predominar, como decía Cristian, más en Matei que Evelyn, ¿cierto? La pregunta es si la gente lo que quiere es eso, y quiere más Matei o quiere Evelyn.
y como decía yo antes, en un electorado sobre 6 millones, que son estos obligados, ¿no es cierto?, que son bien despolitizados, que están preocupados de la seguridad, de su situación económica. Habría que pensar si efectivamente esa dicotomía le hace sentido a la gente, en el sentido de qué es lo que les puede ayudar a enfrentar sus dolores, sus malestares, si es Matei o si es Evelyn, ¿no es cierto? Vi uno que decía calma, coraje, ¿no? Como que hacía esas contradicciones que decía, o sea, esas diferencias, ese blanco y oscuro, ¿no? Pero que la vida está hecha de matices, además, no siempre es blanco y oscuro, sino que son los matices, los grises, así funciona la vida. Entonces, pero es interesante. También Cristian a lo mejor nos da un par de pinceladas porque me llamó la atención lo del logo, ¿no? Que muchos decían que tiene reminiscencias a lo que usó Biden en su elección, la última, y por lo tanto la estética que tiene eso, si puede servir o no para la campaña. Mientras tanto, seguimos esperando nosotros que lo ocurra en el oficialismo, por eso que es difícil contrastarlo, ¿no? Por ahora. Mm. Ahora hay una jugada bien interesante, ¿ah? La campaña sin duda es una buena, no es una campaña, es un spot, ¿ah? Una campaña algo distinto, una campaña es una narrativa de largo aliento, con distintas piezas. Esto es un spot. Es interesante lo que está pasando, porque, ejemplo, ahora, bueno, viene la franja del miércoles, y todos en la izquierda andaban todos pataleando porque en el fondo Toa había elegido como agencia de publicidad a Wolf, ¿ah? WOLF, Wolf, que es la que hizo una notable campaña que sacó premios en Latinoamérica, de comunicación política, que hizo la campaña del rechazo. ¿Ah? Y eso es la misma agencia que le va a hacer la propuesta para la franja electoral a Toa. ¿Ah? Una agencia muy profesional que ha trabajado para la izquierda, ha trabajado para la derecha, pero eso generó mucho ruido. ¿Ah? Pero también es una muy buena agencia. ¿Ah? Así que hay que ver ahí qué sale, ¿ah? Qué pieza sale. Ahora, si esto produce cambios, que es la pregunta de fondo, no sé, ¿ah? Si produce cambios en la gente, no. O sea, las La campañas franja, dices electorales. Sí, las franjas normalmente, y yo creo que eso vamos a estar todos de acuerdo, están hace ya mucho tiempo, más que nada reforzando a los electores, ¿ah? Motivándolos a votar probablemente, reforzando creencias, etcétera, pero no a capturar menos una franja que es de primaria de un solo sector político. Aquí no hay dos sectores políticos enfrentando, hay un mismo sector político con matices enfrentándose. ¿Ah? tú. Entonces, no veo que tanto logre, pero yo creo que sí la idea es que un poco caliente el ambiente, que ha estado muy bajo, estado muy plano en la izquierda en todo lo que es el tema electoral, y puede que sea que atraiga. Yo creo que el objetivo es atraer gente, que vayan a votar. O sea, yo creo que vamos a escuchar mucho en la franja, vengan a votar, vengan a votar. Oye, Cristian, pero siguiendo con ese tema de la franja, ¿cómo proyectarías que se van a mostrar los contrastes que hasta ahora se han evidenciado, que han sido, no sé si mínimos, pero no han habido grandes polémicas, han habido algunas interpelaciones a propósito del sello concertacionista de Toa, Mm. crítica a cuestiones de seguridad, pero grandes temas, grandes diferencias no hay. ¿Cómo eso se puede traducir en una buena franja electoral? Sí, Pensando es bueno el punto, Frana, es súper bueno porque no es fácil, pero una primaria como esta, que es bien anómala, porque no hay al frente nadie de la otra mirada, lo que te debería llevar es básicamente a destacar los atributos del candidato o candidata. ¿Ah? Yo creo que se va a centrar mucho en la persona y en su contacto con la ciudadanía y en su experiencia política. Yo creo que va a ir por ahí. No va a ir por las diferencias programáticas, porque en verdad hasta ahora no son muy claro. grandes, en verdad. Son diferencias más bien de matices. Y esa diferencia va a estar dada por los rostros. ¿Ah? Yo creo que va a ser una campaña de primaria muy de rostro y muy de trayectoria. ¿Ah? Diciendo voten por mí porque yo aseguro algo, ¿ah? Aseguro ganar la derecha, aseguro más gobernabilidad, y por eso que yo soy así, por eso que tengo esta trayectoria y toda esta experiencia política. Yo creo que un poco la retórica, la narrativa política va a estar centrado en eso, más que en programas. ¿Ah? Yo creo que ya pasando a una segunda, pasando a la primaria, digamos, ya en ese momento sí vamos a ver programas probablemente, más bien estas diferencias relevantes con la derecha. Ahora no, ahora yo creo que es el momento de fortalecer las identidades, ¿ah? De las personas. Mm.
de los candidatos. Un comentario, Fran, a lo que decía Cristian, porque, bueno, en los últimos debates está el que se hizo en el diario La Tercera y Valparaíso. Sí. la Radio Duna, ¿no? Que comenzaron a las fricciones que ya venían planteándose desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora estético. Me llamó la atención porque hubo una controversia este fin de semana en redes sociales a propósito de de un afiche de Winter, ¿no? Que estaba en un muro que dice con Winter del frente al futuro, y abajo como que pegaban otro, no sé si serían los mismos, ¿no? Que donde salía, decir, las caras del pasado no resolverán los problemas que dejaron, ¿no? Y aparecía la cara de Toá, por supuesto, de Lagos, de Burgos, de Soledad Alvear, de Paulina Bodanovich, de Sergio Vitar, ¿no? Entonces, hay como una cierta crispación. Lo que pasa es que, claro, está media contenida porque Sí, ninguno contenido. salvo Jara, ¿no? Janet Jara, que es la que ha ido más de menos a más, justamente porque ha ido a tomar posición, a hacer planteamientos, ¿no? Ha dicho cosas interesantes y por lo tanto creo que eso es un elemento que de alguna manera puede ser interesante de poder tener en cuenta. Ahora igual, ayer, no sé si la leyeron, pero salió en el Mercurio el cuerpo de reportaje, que quizás lo más interesante de Mercurio en toda la semana, el cuerpo de reportaje, porque un poco se analiza la mirada del poder, de la élite. Y bueno, senda entrevista a Enrique Correa, página completa, que dicho sea de paso va a sacar un libro con su vida, va a hacerle contraposición al libro de los periodistas Ortega y Insunza, es divertido eso, pero bueno. Lo interesante de la entrevista, claro, es que dice, bueno, si no sale toda van a ganar en primera vuelta, o sea, va a pasar a segunda vuelta Matei y Casta, o sea, Enrique Correa lo dice clarito, ¿no? O sea, el poder, entre comillas, del pasado, del concertacionista, se expresó en el Mercurio de forma directa, brutal, y aquí estamos, ¿ah? O sea, si no votan por Toa, hasta acá llegamos, ¿ah? Ya la segunda vuelta no va a estar a la izquierda. Eso dice Enrique Correa. Hay fines, hay intereses, obviamente, hay motivaciones, pero es una mirada que se está dando, ¿ah? Y yo también creo que Ahora, eso va a ser importante cuando tú me preguntáis, Fran, antes de qué va a decir la candidata Toá en la franja. También sí. probablemente, si se centra en la personalidad, en ella, en humanizarla un poco más, también probablemente vayan mensajes de ese tipo, ¿ah? No Sí. le abramos paso a la derecha. Es interesante el contraste también que se hace al interior de la propia candidatura, porque, por ejemplo, yo entrevistaba la semana pasada al secretario general del PPD, José Toro, y yo le preguntaba por estas críticas a lo concertacionista de la candidatura, y él me decía, ¿sabéis que sí? Nosotros tenemos una tradición de la concertación, ese no es innegable, pero nosotros por definición somos algo nuevo, algo distinto, porque pretendemos aglutinar en la candidatura desde el Partido Comunista Frente Amplio hasta los sectores más de centro posible. Entonces, él trataba de alejarse por un lado de ese tema, pero por otro lado vemos que esta crispación la vivó harto Oscar Landerreche la semana pasada, criticando fuertemente a la izquierda, señalando de que ojalá que si ganaba la derecha no convirtieran en Chile en un maldito infierno, y con esos epítetos que después reafirmó cuando se lo consultaban nuevamente, lo que hizo que la candidatura de Toá dijera, no, está apoyando, pero no es un vocero, ojo. Entonces esa dualidad entre ir y venir, de reafirmar la concertación, pero al mismo tiempo tratar de contenerlo, va a ser interesante el cómo se maneja comunicacionalmente a través de los mensajes de la franja. No sé cómo lo ves tú, Cristian. Fran, perdona, entre paréntesis, es lo mismo que le pasa a Matei. ¿Qué hago? ¿Matei Renovación Nacional, UDI? ¿O Matei Republicano Kaiser? Ah, ¿qué hacemos? Ah, entonces es la misma dualidad, ese mismo problema. Es el mismo problema. Ahora, la evidencia empírica te dice, en política al menos, que cuando la derecha se carga más a la derecha para poder ganar elecciones, al final termina perdiendo. ¿Ah? Y termina ganando la extrema derecha. O sea, ahí está. ¿Ah? En el caso de la izquierda lo mismo. O sea, si quieren volver a la concertación o un revival, un renacimiento de la concertación 2.0, 3.0 y a esta altura, difícil porque la TOA no representa eso, TOA representa el pasado, es lo mismo que Matei, ¿ah? Representa una trayectoria política que está centrada en un sector y en un ideario, en una experiencia política. Entonces, la TOA no puede decir, oye, yo represento a la nueva izquierda, ¿ah? No,
No. O sea, las coaliciones son temas políticos, son temas de cómo se gestiona la política para poder gobernar. Pero las coaliciones la gente no lo entiende, ¿ah? La gente entiende otras cosas, cuando me refiero al electorado, ¿ah? Entonces, es confusa la posición, en ambos casos, Sí. es confusa. Porque si se corren para un lado, dejan de ser lo que son y no son creíbles. ¿Ah? Entonces, en el fondo, la pregunta es, comunicacionalmente, ¿cómo hago yo, siendo Toa, poder representar algo distinto y creíble? Y en el caso de Matei también, siendo Matei, ¿qué hago yo para poder ser creíble, representar algo distinto, pero sin perder credibilidad dada mi trayectoria, que no parezca algo contradictorio? ¿Ah? Y ese creo que es el desafío importante en lo comunicacional y también en lo político. Sí. Y cómo se proyecta esa dualidad va a ser interesante. También escuchaba hoy día en la mañana a Cristóbal Rovira, este académico de la Sí, Universidad Católica que estudia la ultraderecha, y ahora va a lanzar hoy día, creo, que un estudio donde hace una caracterización del electorado de la ultraderecha, y una de las cosas que él afirmaba era de que el peor error que podía cometer la derecha convencional era desperfilarse tratando de parecerse a la ultraderecha, que eso empíricamente, por cómo él lo ha estudiado, es uno de los errores que puede cometer, y por eso en Alemania, por ejemplo, no está sucediendo y se no, po. establece una especie de cordón sanitario para que la ultraderecha no avance. Ahora, cómo eso se expresa en términos de campaña es lo interesante, Marco. No sé cómo ves tú también esos contrastes, pensando además en Carolina Toá y toda esta tensión concertacionista que se generó alrededor de su candidatura. Claro, y lo que ocurre es que la elección de primaria, como tiene una característica propia, que es que tú tienes que convencer a los que son parte de los que participan en esta o que concurren a las primarias, que es el sector del oficialismo, evidentemente tienes que cuidar esos ataques o esos comentarios que pueden, ¿no es cierto?, dejar heridos en el otro sector. O sea, la elección de primaria tiene esa dificultad, que es una elección de mucha contención, ¿no? Que es en el caso de la primaria del oficialismo, es una primaria regulada, pero en donde de alguna manera comienzan a plantearse puntos para tener identidad, porque también no puede ser que los cuatro candidatos sean lo mismo, ¿no? Y por eso que han empezado a plantear de alguna manera estas diferenciaciones. Pero recordarle a quienes nos están viendo que la elección de primaria tiene su propia característica. Los candidatos no le hablan, los cuatro candidatos del oficialismo no le hablan todavía a todo el país. Le hablan, ¿no es cierto?, a las bases partidarias, las que van a competir, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, los liberales, los radicales, ¿no es cierto?, el Frente Regionalista Verde Social, que son los que pueden ir a votar, ¿no?, desde el punto de vista de su condición de militante. Entonces, está muy encapsulada, creo yo, en ese público, en esa audiencia, y por lo tanto obliga a, de alguna manera, que cualquier diferencia se dé en torno a este tipo de cuestiones, como por ejemplo lo que pasó con Oscar, los comentarios de Oscar Landerreche, ¿no?, que hace una crítica respecto del Frente Amplio y salta la polémica por los dichos respecto al Frente Amplio, cuando el Frente Amplio hace lo propio respecto, como decía, con esta imagen que no sé si será atribuible al Frente Amplio, pero esta pegatina en donde se juntan estas dos ideas, ¿no es cierto? También saltan las diferencias. Y lo que te decía el secretario general del Partido por la Democracia es un poco eso, Carolina Toá, que es la que está punteando en las encuestas, ¿no es cierto? Amenazada ahora, según lo que dice esta encuesta CADEM por Janet Jara, tiene que tratar de mantener también los apoyos transversalmente. Recordemos que el candidato o candidata que gana la primaria va a estar legitimado transversalmente, o sea, por todos los partidos que compiten. Por eso que, de alguna manera, y ese es el gran desafío de Carolina Toá, tratar de tener apoyos en todos los partidos políticos, cosa que no se la está haciendo difícil Jara y Winter porque ellos empiezan a instalar con fuerza el tema identitario, de diferenciación, ¿no es cierto?, de plantear sus puntos de vista. Entonces, de alguna manera eso es lo que comienza a generar las tensiones, la fricción. Hasta ahora Toá no ha caído en ese juego, pero estamos a 2 semanas de la primaria, ¿no?, con una franja entre medio. Vamos a ver qué nos dice la franja, y por lo tanto eso puede atizar, puede, ¿no es cierto?, de alguna manera calentar en términos políticos el ambiente en el oficialismo
candidatos comienzan a tratar de consolidar sus apoyos y buscar apoyos fuera de los partidos políticos. Por eso es importante la participación. Tiene razón Cristian cuando dice que probablemente todas las cuatro franjas de los cuatro candidatos van a, o debieran, no lo sabemos todavía, debieran Mm. poner mucho foco en la participación, ¿no? Recordemos que el gran Perdona, oye, desafío... Marco, no solamente participación, otra cosa súper importante, esta franja, que me quedé dando vuelta que me preguntó la Fran antes, no solamente ya venir vayan a votar, sino además, esta franja me recuerdo mucho la franja de la alegría ya viene. ¿En qué sentido? En el sentido motivacional. En la alegría ya viene, se encontraba la democracia, bueno, contenida en una dictadura, ¿cierto? Una dictadura brutal, y él llama, pero había un gran pesimismo por parte de la oposición a la dictadura, y un pesimismo y muy poca convicción de que se podía hacer algo frente a una dictadura. Y ahí sale ese gran spot comercial, que es un spot con el toro, la estructura de un spot comercial de venta de productos, más que político, y la rompe, te trae la Y cambió el esperanza. ambiente, Y cambió cambió el el ambiente. ambiente. Exacto. Mm. Entonces, a lo que voy con ese comparativo, que es un poco burdo, porque no es comparable con una dictadura, lo que estoy diciendo, pero es interesante porque también la línea de la franja electoral debería apuntar a lo positivo. O sea, nos están diciendo ya desde el día uno que este es el peor gobierno de la historia, que lo ha hecho horrible, que es pésima la gestión, que son puros pendejos gobernando, que se roban la plata, que Procultura es todo, Procultura son miles de millones de dólares, o sea, hay todo un apocalipsis en la comunicación de la derecha muy consistente desde el día uno, pasando por los plebiscitos varios, y hay un imaginario muy potente de pesimista, yo creo, en el electorado de la centroizquierda. Yo creo que hay un pesimismo muy brutal, casi al borde de una profecía autocumplida, y en esa línea, y por eso hago la comparación con la dictadura, es súper importante también el tema motivacional, o sea, no solamente llamar a votar, sino que el éxito es posible, que la victoria es posible, tomando un camino u otro, tomando el camino Jara, tomando el camino Toá, tomando el camino Winter, pero tiene que haber un trasfondo también muy positivo. Si vemos otra vez una franja electoral muy en la estética de la centroizquierda, medio así como, oh, los derechos sociales, estamos tan mal, hay que salir adelante, todos juntos, muy pachamámico, en esa Visionario. estética. Estamos perdidos, o sea, ahí la izquierda está perdida absolutamente, no tiene nada que hacer. Entonces yo también espero ver una franja electoral positiva, que te levante el ánimo al electorado que está muy bajoneado. Ese es un tema ahí importante. Retomemos, de hecho, lo que estabas diciendo anteriormente, de que no basta solamente con convocar a los militantes, con los militantes no va a alcanzar de los cuatro partidos, de los cuatro sectores que están representados, porque yo diría, yo no sé cómo lo ves tú, pero ¿cuál sería un número razonable con el que llegar a la primera vuelta? ¿Sobre los 2 millones? ¿Será posible sobre los 2 millones? ¿A quién conviene una mayor convocatoria también? Que son otras de las especulaciones, los cálculos que se están haciendo. Por ahí leía que a más convocatoria, mayor éxito, por ejemplo, para la candidatura de Toá. Si van menos gente a votar, tiene más posibilidades Janet Jara. ¿Cómo lo ven esos términos? Que también son cálculos que se van a estar haciendo. Sí, porque evidentemente los comandos ya comienzan a hacer los números, ¿no? Porque están haciendo las proyecciones. Recordemos que la línea de base, como se dice, Mm. sería el 1.700.000 votos que sacó la dupla Jadwe. Boric-Jadwe hace 4 años atrás, ¿no? Boric sacó 1.050.000 y Jadwe sacó 650.000 votos. Entonces, y por lo tanto, la participación, el piso de participación en esa primaria está más o menos eso. Por lo tanto, cualquier rango que hay entre 1.700.000 y 2 millones, ¿no es cierto? Yo creo que no es una mala participación. Está en el promedio, recordemos que yo les decía hace unos días atrás que la participación promedio en este tipo de elecciones en Chile se ubica en la medianía de la tabla, no es ni muy buena ni muy mala, estamos justamente en el medio, ¿no? En esa primaria de hace 4 años atrás votó el 21% del padrón. Y por lo tanto la expectativa es más o menos que eso se repita en esta primaria, siendo que es un solo bloque el que compite. Y es cierto lo que tú dices, Fran, este comentario respecto de que es evidente que mientras menos gente vota,
esa gente que va a votar, si es que votan poco, son fundamentalmente militantes de partidos, son los movilizados, los que tienen compromiso. Mientras más gente vota, ¿no es cierto?, concurre a votar, van a tener que ir independientes porque no alcanza solo con los votos de los partidos y por lo tanto esos independientes probablemente tienen en su expectativa, tienen en su imaginario otras cosas más allá de la militancia y eso es lo que podría eventualmente beneficiar a Carolina Toá. Por lo tanto, yo coincido con con aquellos que plantean que un incremento en la participación en las primarias puede beneficiar a Carolina Toá, porque agregaría no solamente militancia, sino que electores independientes, ¿no? Sin compromiso partidario, y eso entonces podría reforzar la propuesta de Toá, que hasta ahora se ha demostrado como una candidata que está apuntando hacia la moderación, hacia la gradualidad, versus los otros candidatos que representan propuestas más bien en lo que ya conocemos respecto de lo que es el actual gobierno. Entonces, de alguna manera creo que el gran desafío y por eso que muchos hablan hoy día de los 2 millones de votos, ¿no es cierto? Porque o seguiría mostrando una tendencia que Chile tiene en este tipo de elecciones primarias, ¿no es cierto? Que de todas maneras creo yo que puede reforzar la legitimidad de todas maneras del candidato o candidata que gane si tiene una alta participación y eso es muy importante hoy día en Chile, ¿no es cierto? Reforzar la legitimidad, ampliar la base de apoyo es un dato muy relevante en una elección, como decía al principio, que no se va a decidir en los que leen las encuestas, sino que la elección de fin de año, de noviembre del próximo año, se va a definir fundamentalmente en un electorado mucho más amplio, diverso y volátil. Por lo tanto, llegar a esos electores un buen punto de inicio para competir o tener un buen desempeño en la primera vuelta del 16 de noviembre. Ahora, la gran pregunta también, Cristiana, es cómo se le habla a esa masa de independientes que pueden votar por la centroizquierda en la primaria. ¿Cuál es el tipo de mensaje? A propósito del ejemplo de la campaña del no, ¿cómo se le habla a esos independientes? ¿Cómo se les moviliza? Y también bajo la proyección que se hace que mientras más gente vote, más posibilidades tienen Carolina Toda de ganar esta primaria, es decir, que se puede seguir creciendo hacia el centro más que hacia la izquierda, son preguntas que quedan dando vueltas. Sí, ahora en eso el discurso del discurso de la dictadura, del fin de la dictadura para ganar en la democracia, fue un discurso positivo, emocional, pero muy emocional, ¿ya? En lo que tú preguntas, Fran, no, aquí el discurso es práctico. En ese caso, hay que pensar muy bien cuáles son las problemáticas que tienen esa categoría de electores de centro, que están indecisos, que alguna encuesta hablan de un 50%, otras bajan al 32%, dependiendo, pero esa masa se defiende simplemente llegando con propuestas al callo, ¿ah? Propuestas que de verdad le hagan sentido a esas personas. Impuestos territoriales, por ejemplo, por contribuciones, el costo del arriendo o de los arriendos, la gente joven que no puede acceder en forma individual a un departamento, tiene que hacer como en Europa, arrendar entre varios. Hay varios tips que son relevantes y son muy cotidianos para la ciudadanía, para esa clase media emergente. Y ahí está, o sea, ahí hay que entrar básicamente con el mensaje preciso y después tratar de que ese mensaje en el contexto histórico de esa candidata o candidato le haga sentido a la gente y que lo vean consistente. Mm. Y tampoco Oye, es ahora ya fácil, para... No, es bastante complejo. complejo así como están las cosas. Sí, ahora ya para cerrar, Ahora, perdona, Marco. Fran, perdona, Sí, pero sí. aplicando la estrategia que ha usado siempre la extrema derecha en las redes sociales, el uso del algoritmo y algunos software, como pasó en su momento con Cambridge Analytica y los 80 millones de mensajes personalizados por parte de Trump en su campaña número 1 como presidente de Estados Unidos, perfectamente uno puede llevar, si se usan bien las herramientas digitales, puede llegar uno a uno con un mensaje a esas personas que estamos hablando, ¿ah? Pero puede ser que tener la intención y el presupuesto para hacerlo. Sí, tiene que ser parte concreta de las estrategias, tiene que ser Exacto. una estrategia más que se busque materializar, no simplemente que se dé por defecto en cómo se desenvuelven los No, candidatos en redes sociales, que sea exacto. algo Y dirigido. en eso la derecha lo hace muy, muy bien.
Sí, es verdad. Ahora para cerrar, ¿cómo ven al gobierno? Porque la semana pasada también hubieron varias polémicas que involucraron al gobierno a propósito de los intercambios entre la candidata Matei y la ministra Echeverry, también pensando en el rol del presidente Gabriel Boric, que subió en la encuesta a propósito después de la cuenta pública, pero generalmente es algo que siempre pasa después de una cuenta pública que se sube en aprobación, pero es inevitable pensar en el rol del gobierno tanto para esta campaña de primarias como para lo que viene después, cuando ese candidato único ya exista y el cómo se van a desenvolver frente también a las candidaturas de derecha. Lo digo también porque han habido acusaciones graves desde el comando de Matei de que el gobierno está detrás de una especie de estrategia contra la candidata, estrategia digital, que tienen identificado computadores de la CEIGOV que están trabajando en contra de la candidatura de Matei. Entonces yo imagino que van a ser acusaciones que van a seguir sobre la mesa y van a apuntar en esa dirección, de cómo el gobierno se desenvuelve, ¿no?, contra la candidata. ¿Cómo lo ves, Marco, también desde esa perspectiva, ya para cerrar el programa? Sí, en términos realistas, la cuenta pública de hace una semana atrás, yo creo que cerró el ciclo Boric desde el punto de vista político, ¿no es cierto? De alguna manera ese es el hito que de alguna manera pone término a esta administración en los hechos, porque de ahí en adelante del día lunes, digamos, hace una semana atrás, la conversación política se trata de lo que estamos hablando ahora. Se trata justamente de la elección, se trata si Matei, si Kast, si Toá, si Jara, si Winter o Mulet. De eso o qué pasa con los candidatos que podrían llegar como independientes. Se habla de Marco Enrico Minami, se habla, ¿no es cierto?, de Harold May Nichols, en fin, otros que puedan aparecer. La conversación política es sobre eso, ¿no? No es sobre el gobierno, no es sobre lo que el gobierno haga o no haga. Más allá de estas teorías conspiranoicas de Paulsen, el jefe de campaña, de Matei, que siempre va a tratar, ¿no es cierto?, de endosarle responsabilidad y tratar de tender una cortina de humo, porque esto de las cuentas del gobierno salió a propósito del chascarro de Matei cuando le pide, ¿no es cierto?, a la vocera que se calle, y en el fondo trataron de cambiar el eje de la conversación instalando el tema respecto de eso, pero yo creo que el gobierno tiene una tarea complicada por delante, no le pasa solamente a este gobierno, es a todos los gobiernos en el último año y en Chile después de la cuenta pública, que empieza la cuenta regresiva del gobierno, ¿no? Le quedan, decíamos la semana pasada, menos de 9 meses de gestión. Tendría que concentrarse en dos o tres cuestiones que pueden ser las importantes que pueda sacar adelante este gobierno, decíamos, lo que pasa con el tema de la sala cuna, lo que pase con el aumento o los incentivos para la contratación de jóvenes y mujeres, es decir, cuatro o cinco cosas que puedan el gobierno efectivamente materializarla, pero la capacidad de iniciativa política que tiene es muy poca, ¿no? Repito, no tiene que ver solo con Boric, tiene que ver con los gobiernos en los últimos meses que están coincidiendo con la intensificación del ciclo político electoral, ¿no? Ahora se intensifica el ciclo electoral, ¿no? Vamos a tener candidato o candidata el 29 de junio del oficialismo y por lo tanto de ahí en adelante esto comienza a polarizarse nuevamente entre el candidato o la candidata del oficialismo y los dos o tres candidatos que compitan en la oposición. De eso se va a tratar lo que queda el resto del año. Uno puede decir, no puede ser, el gobierno tiene que gobernar. Sí, el gobierno va a gobernar hasta el último día, esa es su función, pero la realidad política, lo que marcan, lo que nos muestran los hechos, tiene que ver justamente con una dinámica sobre la cual el gobierno puede tratar de influir, tiene que tratar de influir, tiene que tratar de cambiar, de vencer esa inercia que se está produciendo hacia lo electoral, pero no depende solo del gobierno. Entonces, de alguna manera, el gobierno, a pesar de los esfuerzos que haga, es una realidad inevitable la que estamos viendo en términos de contexto, ¿no?, que ocurre con todos los gobiernos en los últimos meses del mandato, que está fuertemente permeado por el ciclo electoral. Ahora, ojo, efectivamente, la capacidad de gestión política disminuye, obvio, porque hay menos proyectos. Lo que no tiene que disminuir nunca es la capacidad de comunicar. El pato cojo llega, efectivamente, pero no puede llegar en el pato cojo en lo comunicacional, particularmente en año de elecciones. ¿Ah? Bueno, y Es viene vital. recargada la ministra Vallejo, se dice ahora en Exactamente, julio, como exactamente. vocera de gobierno. Yo iba a decir eso además. Entonces, punto uno, no debe dejar de comunicar. Y en segundo lugar, llega la vocera real. ¿Ah? Yo creo que se ha notado la diferencia entre una y otra.
No hay que ser, bueno, es penca ser injusto, pero en verdad es muy grande la diferencia entre la mirada de una persona como Vallejo, que es una política de carrera, con mucha experiencia y con mucha habilidad. Entonces yo creo que el gobierno no se va a callar, o no debería callarse, y en segundo lugar va a tener nuevamente en sus filas a Vallejo, que es bastante más, tiene mayores habilidades en estos aspectos, sobre todo Pero te en refieres aspectos de ambientes de guerra, de conflicto, como una elección. con seguir comunicando, ¿te refieres a qué en particular? Las cosas que se vayan materializando con proyectos Mira, de ley o... no, es que no todo siempre, a ver, y ahí yo, bueno, discrepo de Marco un poco, siempre cientista político por formación, como yo también tengo mis deformaciones como comunicador, todos tenemos deformaciones. Obviamente que Marco se centra en la posibilidad de hacer cosas, ¿ah? Los proyectos famosos, ¿ah? Proyectos de ley, etcétera. Pero también está lo otro, que en el fondo levantar temas, o sea, vamos a poner ejemplo súper contingente, el tema de Israel y Gaza. Obviamente que el gobierno no puede hacer mucho en eso, pero sí puede decir mucho sobre eso. Para llevarlo a un ejemplo tangible. Y eso, decir mucho sobre eso, en forma razonable, justa y con sentido común, eso te va ayudando a mantener un posicionamiento político que te refuerza a su vez también a tu coalición política y a los partidos que están compitiendo con algún candidato, ¿ah? En una presidencial o en una parlamentaria. Entonces yo creo que a eso me refiero, que hay cosas que son proyectos de ley, efectivamente, pero hay otros temas en que el gobierno no puede dejar de no estar presente. Situaciones en Latinoamérica, situaciones en el mundo en general, situaciones en Chile, no sé, el tema de la justicia, no, ya no, el tema de los derechos sociales, pero no tiene por qué estar amarrado a un proyecto en particular. No se trata de hacer un gobierno como lo está haciendo hasta el momento Matei con su candidatura muy comentarista, sino tener una línea comunicacional estratégica para no perder el rumbo, pero dentro de esa línea ir haciendo comentarios que tengan sentido, ¿ah? Sentido como gobierno en su etapa final. ¿Ah? Yo creo que Mm. muchas veces los gobiernos efectivamente tienen el pato cojo en lo político, pero también en lo comunicacional, y eso no corresponde. Si, siempre un gobierno va a ser un animal de interés para los periodistas. Siempre, ¿ah? Siempre. Lo que diga el gobierno Perfecto. está. En la moneda siempre hay muchos periodistas, entonces eso no hay que dejar ese activo de lado. ¿Ah? Sí, va a ser interesante a propósito de lo mismo la llegada de la ministra Vallejo en un mes y medio Exacto. más o menos, ya va a estar de vuelta y va a llegar en un momento, tal como decía Marco, donde ya va a existir un candidato del oficialismo claro, donde las cosas se van a empezar a polarizar evidentemente, así que va a Ujú. ser importante su rol en ese sentido. Oye, vamos a seguir atentos a lo que se venga durante la semana, lo vamos a estar comentando el próximo lunes, por supuesto. Muchísimas gracias como siempre. Marco Moreno, Cristian Leporati por la conexión con la audiencia del Mostrador y como siempre les digo, síganse informando con nosotros, que estén muy bien, buena semana. Buena semana. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en el Mostrador Podcast.